La semana pasada estuvimos viendo obteniendo victoria a través del padecimiento. Vimos cosas profundas, cosas complejas, cosas hasta increíbles un poco, pero no diferentes o fuera de la palabra de Dios. Pero el foco no estaba en lo increíble, ni en los ángeles, ni en los gigantes. Lo importante de ahí es cómo el Señor Jesucristo, a través de su padecimiento, obtuvo esa victoria tan grande que pudimos alabarle y decir: completo está. Ese era el sentido de ello. Y ese es el ejemplo también que nosotros tenemos en esta hora para nuestras propias vidas con respecto al sufrimiento y al padecimiento del cristiano. Muchas veces nosotros a través de este padecimiento vamos a victoria. Es lo que estaba enseñando aquí el apóstol Pedro en el año 62, ahí en Babilonia, en Roma, escribiendo junto con Silvano. Esta mañana queremos entrar al capítulo 4 de este libro de Primera de Pedro. Quiero invitarte a buscar ahí en tu Biblia el capítulo 4. Vamos a estar del 1 al 6 en los versículos, y la predicación de hoy lleva por título: ¿Cómo quiere Dios que vivamos? ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Esta es una situación muchas veces difícil, porque una vida debe ser consecuente precisamente con lo que dice creer o ser. Y muchas veces, sobre todo en el contexto actual, donde el 95% más o menos de los cristianos, entre comillas, en el mundo profesan a Cristo, pero sin demostrar ninguna cosa en sus vidas, vemos, hermanos, que es complicado esto. Muy fácil decir soy cristiano. Es muy fácil hablar de Cristo, es muy fácil hablar de las bendiciones y de Dios y de tantas cosas, pero hermano, cuando eso se hace verdaderamente efectivo en nuestras vidas, entonces no solamente hablamos, sino que eso lo llevamos a acciones en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que el Señor dice ahí? ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Esto no es como quiere la iglesia que vivamos, no es como el pastor quiere que vivamos, esto es como Dios quiere que vivamos. Recuerda que Él, a través de Jesucristo, ha pagado un precio enorme para comprarte. Y si te ha comprado, entonces tú le perteneces. Y si tú le perteneces, entonces tú debes hacer aquellas cosas para las que el Señor te ha comprado. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Es la idea. Entonces, mi amado hermano, entendiendo este sufrimiento de Cristo y esta victoria que Él obtuvo a través de este sufrimiento, entonces vamos a entrar en lo que es cómo quiere Dios que vivamos. Acompáñame por favor con la lectura en Primera de Pedro 4, del 1 al 6, en la versión de las Américas, que dice así: Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le quede en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominaciones idólatras. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Amado Dios, vamos una vez más delante de su presencia. De verdad, con un tema tan crítico, con un tema tan complejo, tan importante, que Señor, con temor y temblor debemos ir. Incluso, Señor, sabemos que no estamos preparados para poder entrar a tu presencia y poder exponer tu palabra, puesto que tu palabra es santa y nosotros no lo somos. Señor,
si bien es cierto, hemos sido declarados posicionalmente santos en Cristo, Señor, tú nos estás llamando en esta mañana y nos estás exhortando a que esa santidad también sea una santidad progresiva en nuestras vidas, con las cuales podamos demostrarte. Y sin duda cada día las luchas con la carne son grandes. Sin duda esta carne redimida está luchando, está haciendo frente y oposición a todo lo que tiene que ver con el Espíritu. Y muchas cosas que vienen de esta carne, como la lujuria, los deseos, como la idea de la envidia, de los celos, las contiendas. Hermano, Señor, queremos pedirte que tú seas propicio con nosotros. Queremos decirte, Señor, que tengas misericordia de nosotros para que como tus hijos también podamos modelar todo lo que tú estás esperando de nosotros. Señor, queremos agradarte, queremos complacerte, pero generalmente terminamos decepcionándote. Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo en tus vidas para poder hacer lo que tú deseas con nuestras vidas para tu gloria. Señor, guíanos en esta hora, guía a mis hermanos también, a los que nos están viendo, para que puedan contemplar tu belleza, tu gloria, tu amor, tu bondad, tu misericordia, y que todas estas cosas las haces para bien. Señor, gracias en esta hora. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado hermano, un tema complejo porque, como le decía, muchas veces es fácil hablar, bien difícil es hacer y ser consecuentes. Esa es la palabra clave aquí. ¿Cómo quiere Dios que vivamos en consecuencia a lo que Él ha hecho por nosotros, a esta nueva vida? Esto no tiene que ver con el hacer meramente, sino que tiene que ver con el ser. Porque el ser es el único que va a ser genuinamente. Si tú no has nacido de nuevo y quieres solamente demostrar por el hacer, terminas siendo un legalista o terminas siendo un hipócrita. Y un hipócrita es uno que está ejecutando un papel, es un cómico, es un actor, es alguien que está actuando algo. Eso es un hipócrita, literalmente hablando. Entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Luego de esta tremenda victoria obtenida por Jesucristo a través del sufrimiento, vamos a ver ahí. El primer punto que nosotros vamos a desarrollar en esta mañana, mi amado hermano, es vive para Dios en lugar de la carne. Vive para Dios en lugar de vivir para la carne. Fácil decirlo. Me acordé de un chiste por ahí, de un tartamudo que tenía que decir algo. Bueno, si usted lo ha escuchado, ríese, si no, algún día se lo contaré. Vive para Dios en lugar de la carne. 1 Pedro 4, 1 al 2 nos dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Pues quien ha padecido la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. El tiempo que le queda. Alguna vez escuché una historia de un predicador que estaba haciendo evangelismo y él dijo: quiero dar gloria a Dios porque en esta mañana hemos tenido 2 vidas y media para el servicio al Señor, 2 y media salvaciones para la gloria de Dios. Entonces uno de los hermanos se le acercó y le dijo: bueno, pastor, qué bueno, muy glorioso el día, porque sabemos entonces que tenemos 2 adultos y un niño, porque usted dijo 2 vidas y media. El pastor lo queda mirando y le dice: no te equivocas, 2 vidas y media son 2 niños y un adulto. ¿Sabes por qué? Porque esos niños tienen toda la vida por delante para servir al Señor, por lo tanto son vidas completas. Pero el adulto llega con vicios, llega con dificultades, con un poco de vida que le resta, y ese poco de resto que le queda lo va a servir al Señor. Entonces son 2 vidas y media. Muchas veces lo tomamos al revés. Pero esto es lo que estamos entrando a ver hoy día. Vive para Dios en lugar de vivir para la carne. El versículo parte, por tanto. Como en predicación expositiva nosotros no podemos saltar estas palabras que son claves. Tenemos que llegar a entender a qué se refiere por tanto. ¿Por tanto qué cosa?
El contexto anterior del pasaje que nosotros vimos la semana pasada es de la gloriosa victoria de Cristo a través del sufrimiento. Por lo tanto, ese por tanto es eso. Habiendo obtenido victoria a través del sufrimiento. Esa es la idea. Eso es lo que llevamos. Después de haber sufrido padecimientos, Cristo, por la causa que Él estaba estableciendo para tener victoria, porque después dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne. Eso es lo que te está refrendando. Está recordando todo lo que Cristo sufrió a través de esos momentos, mi amado hermano, de lo que fue ese día viernes hasta su resurrección. Cómo fue agredido, cómo fue abofeteado, cómo fue destruido, cómo fue colgado en un madero, cómo resistió el desprecio de Dios Padre, cómo finalmente fue quebrantado por la ira de Dios sobre su vida. Todo ese sufrimiento que padeció Jesús en su carne es el que nos debe dar ejemplo para que nosotros también podamos resistir y avanzar. De hecho, la primera palabra que sigue después, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en carne, armaos. Eso es lo que nos está diciendo. Así como Cristo venció en el padecimiento para victoria, entonces ahora tú, mi amado hermano, tienes que armarte. Y esa palabra armaos no está ahí a propósito, porque sí, por casualidad. Esa palabra es un término militar que se refiere al soldado que se pertrecha para enfrentar al enemigo. Sería absurdo pensar que un soldado fuera al frente de batalla sin ninguna preparación ni ningún pertrecho, sin su casco, sin su arma, sin sus chalecos antibalas, sin sus granadas o lo que fuera a llevar. Imagínate que fuera vestido tal como tú te vistes en un día común y corriente de cuarentena. Ese buzo que está ahí de lunes a sábado y que se lava el día domingo para usarlo de lunes a sábado de vuelta. Muchos de ustedes y nosotros hacemos algo parecido, ¿no? Bueno, hermano, imagínate que vamos de esa forma a la guerra. ¿Cuánto vamos a durar, hermano? No vamos a tener ninguna capacidad precisamente de hacer frente al enemigo en la lucha. Por lo tanto, dice la Escritura que debemos armarnos con el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Padecer en la carne para obtener victoria. Eso es lo que el Señor hizo y eso es lo que nosotros también tenemos que mentalizar y vivir. Armarnos para hacer frente y resistir a la carne para tener victoria a pesar del padecimiento. Esa es la idea. Por eso también tenemos que armarnos. Pues quien ha padecido en la carne, nos dice Pedro, haciendo el ejemplo de Cristo. Cristo padeció en la carne, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Y hermano, esto es una tremenda declaración para nosotros y un tremendo desafío también. Porque ¿cuántos de nosotros hemos puesto nuestra carne bajo sujeción? ¿Cuántos de nosotros hemos disciplinado nuestra carne? ¿Cuántos de nosotros hemos dominado nuestra carne para que ésta no haga su propósito, sino que haga el propósito de Dios? Muchas veces nos enfrentamos a nuestra carne siendo cristianos o pensando que lo somos, sin ninguna preparación, sin ningún armamento, sin ningún pertrecho para ello. Y la carne viene y nos derrota tan fácilmente. ¿Han escuchado que dice la carne es débil? Esa es la excusa barata de muchas personas. La carne es débil. Es más fácil decir la carne es débil que tener disciplina o que tener, hermano, la capacidad de poder someter la carne para la gloria de Dios. Estos son temas complicados porque sin duda aquí es donde nos viene el recuerdo de los pensamientos lujuriosos, de los pensamientos envidiosos, de la contención en tu vida, de tanta otra cosa que tu carne te lleva a hacer y que te domina muchas veces. Entonces, es
Esto nos desnuda a cada uno de nosotros, precisamente porque cuando nos miramos en un espejo vemos que no estamos armados precisamente. Y este es el propósito de este libro y esta carta en este momento: animarte a vivir para Dios en lugar de vivir para nuestra carne. Porque quien ha padecido en la carne, quien ha derrotado la carne, quien ha sufrido en la carne como Cristo lo hizo, ha terminado con el pecado. Entonces, mi amado hermano, mira la promesa que hay, mira la idea que hay aquí. Cuando tú logras disciplinar y someter tu carne, ¿escuchaste lo que decía la Escritura? Lo que decía Pedro: ha vencido, ha terminado con el pecado. No sirve más tu cuerpo al pecado. Tus miembros ya no están puestos al servicio del pecado, de la corrupción, de la inmoralidad, de la lujuria, de la envidia, de la maledicencia, de la murmuración, sino que está puesto para la gloria de Dios y su servicio. ¡Wow! ¿Cuánto necesitamos esto? Cada uno de nosotros. ¿Cuán efectivo sería el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, si cada uno de los discípulos de Jesucristo viviera de esta forma? Hermanos, el mundo hace mucho rato que estaría cubierto de la gloria de Dios y de su evangelio. Pero tenemos una lucha diaria que nos frena y nos refrena. Nuestra carne, desde el primer momento en la mañana que no quiere despertar hasta el último momento en la noche que no quiere ir a dormir, hermano, tu carne está refrenándose. Y no solamente te digo a ti, esto me refrenda a mí también, porque yo también tengo la misma carne que tú, y yo también tengo las mismas luchas que tú tienes. Y sé lo difícil que es disciplinar la carne. Entonces, mi amado hermano, cuando el Señor nos está animando y nos dice vivan para Dios en lugar de vivir para la carne, nos dice que debemos recordar que Cristo padeció la carne, por lo tanto tú debes armarte, hacerte frente. Armarte es tener conciencia clara de quién eres en Cristo, lo que Él ha hecho por ti, las herramientas que Él te ha dado, un escudo, una armadura que te ha dado la oración, que te ha dado el Espíritu Santo que mora en ti y otras cosas. Eso hacerlo consciente precisamente para llevar todo pensamiento cautivo al sometimiento de Cristo. Entonces, esto es, cuando logramos esto, entonces hemos padecido, dice, si logramos esto, entonces hemos terminado con el pecado. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. ¿Recuerdas el ejemplo de 2 personas y media para la gloria de Dios? Y esos eran 2 personas, eran niños, y la y media persona era adulto. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, cuando llegamos a Cristo de adultos, dice, para vivir el tiempo que resta. Cuando tú llegas ya un poco mayor, o como dicen nuestros hermanos mexicanos, cuando llegas grande a Cristo, grande es viejo, en cierta forma, literalmente para el que no sabe, para vivir el tiempo que le queda en la carne. Hermanos, nosotros tenemos un ciclo de vida que hemos gastado mucho de nuestros tiempos, nuestra juventud, nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra adultez joven, probablemente fuera de Cristo, pero cuando llegamos a Cristo ya nos queda una fracción de ese tiempo. Ese tiempo que nos queda para vivir en la carne, ¿qué quiere decir? En esta vida, es el tiempo que debemos vivir para la gloria de Dios, para el avance del reino, para entregarlo completamente al Señor y no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Más abajo enfoca todo esto. Pero si nosotros hemos llegado de adultos a el reino de Dios, entonces tú sabes cuánto tiempo has gastado para los deleites personales y para alimentar tu carne. ¿Cuánto tiempo, hermano? Es esto lo que está diciendo el Señor. Vive para la gloria de Dios, o vive para Dios en lugar de la carne. Entonces, como Cristo ha padecido, ármate tú mismo para que tú puedas hacer frente, dominar esta carne
y ya no vivas para agradar al pecado, sino que el tiempo que te queda de vida, lo que te reste de vida, hermano, ya no lo vivas para tus deseos y pasiones, sino para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Pedro está poniendo en este primer punto, este acento sobre esta idea de viviendo para Dios en lugar de la carne. Y esto es como quiere Dios que vivamos. Este es el punto. Un segundo punto que nosotros vamos a desarrollar en esta hora, teniendo en mente toda esta consecución y que Pedro nos ha venido hablando del sufrimiento ya bastante tiempo, pero un sufrimiento con un propósito glorioso. Un sufrimiento para que nosotros podamos ser entrenados precisamente hacia o en pos o en aras de la eternidad. Entonces, esta es la idea que Pedro ha estado manejando ya hace bastante rato en este libro. Primer punto, vive para Dios en lugar de la carne. El segundo punto que vamos a ver está ahí en el versículo 3. Primera de Pedro 4:3. Y es otra vez la misma idea, pero ahora mucho más fuerte y más reforzada. Y ahora está hablando a los cristianos puntualmente y les dice: deja de servir a la carne. Deja de servir a la carne. Ese es el punto. El versículo 3 nos dice: porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Deja de servir a la carne, este segundo punto, y esto es una tremenda y directa aplicación para cada uno de nosotros. Porque el tiempo ya ha pasado, hermano, todo lo que tú viviste ya hacia atrás, de este día o de los años de tu conversión hacia atrás, ya fue suficiente tiempo para servir y hacer todo lo que le agrada a los gentiles, todo lo que le agrada a la carne. Cuando habla de los gentiles, está hablando de los impíos, está hablando de lo que el mundo hace. En otras palabras, está diciendo que todo lo que tú viviste hacia atrás, antes de venir a ser regenerado, lo viviste no como regenerado, sino como degenerado. Viviendo como los otros impíos, sin ninguna diferencia, con una vida descarada en el servicio de la carne. Tanto así que después Pedro da una lista en todas las cosas que hemos estado viviendo y que estos hermanos también estuvieron viviendo, porque fíjate, todas estas cosas que da la impresión de que estuvieran siendo escritas hoy para nosotros, fueron escritas hace tanto tiempo atrás, y hermanos, ellos pasaban las mismas luchas y las mismas desilusiones que nosotros vivimos antes de Cristo y después de Cristo. Fíjate, deja de servir a la carne porque el tiempo ya pasado fue suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los impíos. Basta ya, hermano. Ya gastaste mucho tiempo de tu vida para el deleite de tu propia carne. Ahora necesitamos enfocarnos también en la gloria de Dios, de como hijo de Dios, el tiempo que nos resta, vivir hacia adelante pensando en ello. ¿Por qué? Porque ya fue suficiente, ya basta. Ya fue. Ya tuvimos todo el tiempo probablemente en la asquerosidad de nuestro pecado para poder haber andado en estas tremendas cosas que el Señor nos dice. En sensualidad. ¿Recuerdas esos tiempos de juventud serena, inicial? Hermanos, tremendamente sensuales. Con nuestras vidas, con nuestros pensamientos, con nuestros ojos. Lujuriosos muchas veces. Sobre todo los varones. Lujurias, como dice acá la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no servimos con nuestros cuerpos al pecado? A la fornicación o a otro tipo de cosas. A las borracheras. Cuando el Señor decía, antes bien sé lleno del Espíritu Santo y no de mosto, muchas veces, hermanos, en nuestras vidas anteriores servimos con nuestros cuerpos y estuvimos controlados por el borracho, por el mosto, por el vino. O en este caso con las drogas también puede ser. Entonces, si el Señor te ha rescatado, es tiempo de salir de todo esto. No solamente te está mostrando lo que viviste, sino de lo que tienes que evitar y salir. Si todavía estás en alguna de estas cosas, hermanos, entonces tienes que examinar si efectivamente has sido regenerado o si sigues siendo un degenerado.
Es tremendamente importante lo que está diciendo y lo que está mostrando, porque estos pecados, si tú los vives en forma constante, esto está diciendo que tú jamás has sido salvo. ¿Por qué? Porque un cristiano verdadero puede pecar de vez en cuando, arrepintiendo de sus pecados, apartándose de ellos y retomando la comunión con Dios, pero no puede vivir como forma continua ese pecado en su vida. Eso es un falso cristiano. Es alguien que ha tenido en mente que alguna vez fue salvo, pero que jamás ha sido. Entonces, si tú estás viviendo alguna de estas cosas todavía y no puedes salir de ello, entonces tú necesitas a Cristo. Tú necesitas ser regenerado. Tú necesitas el Evangelio para que el Señor quiebre ese corazón de piedra y lo quite por un corazón de carne, para que tú puedas vivir y nacer de nuevo. Entonces, esto es lo que nosotros servimos antes: sensualidades, lujurias, borracheras, orgías. Hermano, qué tremenda tema. Orgía, la palabra acá, tiene que ver con un asunto tanto sexual como de glotonería. Tiene dos connotaciones. Romanos 13:13, hablando de las orgías y de esta misma idea, Pablo nos dice: andemos decentemente, no como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, ni en pleitos y envidias. Muchas veces tú puedes pensar: no, yo no estoy sirviendo a la carne porque yo no soy un promiscuo, o yo no soy un adúltero, o yo no soy un fornicario. Pero si tú vives en pleitos y tú vives en envidia, eres exactamente igual que el fornicario. Eres exactamente igual que el adúltero. Fíjate, andemos decentemente como de día. ¿Te has fijado que cuando nosotros estamos a plena luz del día, la carne como que se suaviza? Como que está mirando para todos lados. ¿Quién me está mirando? Y como nos está mirando, andas cuidadito, bonito, peinadito. Pero cuando viene la noche y cuando nadie te está mirando, se sueltan las pasiones. ¿Te acuerdas que estabas peinadito de día? Bueno, en la noche se sueltan las trenzas, como decimos acá en Chile. Pero hermanos, eso es así. Andemos decentemente como de día, a la luz. No en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, ni en pleitos, ni envidias, poniéndolo al mismo nivel que la promiscuidad y todo lo demás, hermano. Yo creo que nunca habías contemplado que, por ejemplo, una orgía es igual a una envidia o a un pleito. Pero es así. Así que cuidado con esas gradaciones que nosotros hacemos de: no, eso no es tan malo, fue solamente una envidia. Hermano, eso es exactamente igual. Y así servíamos, y espero que servíamos, porque, hermanos, si nosotros estamos viviendo hoy día, estamos en tremendos problemas. Porque eso que estamos cantando de completo está así, ha sido completo para los que han sido salvos, pero no para ti. Porque aún sigue sirviendo la carne de esta forma. Embriagueces y abominables idolatrías. Todo esto que nosotros estamos viendo en estos pecados, en los cuales servimos antes, todo esto fue idolatría. Porque primero estábamos sirviendo al Dios del yo. Este es el Dios probablemente más grande de la historia humana en cuanto al pecado y a la falsificación, incluso más grande que Satanás. El Dios del yo, el hedonismo, el placer, el satisfacerte a ti mismo en todas las áreas, la autocomplacencia. No, sí, un poquito. Hermano, esa es una idolatría. Porque cuando te sirves a ti antes que a Dios, vulnerando los principios y las leyes de Dios, entonces tú eres un idólatra. Y no solamente eso, sino que también al Dios o a la deidad Lilith. ¿Nunca escuchaste de Lilith? Bueno, se ha escuchado hablar de servir a Dios y las riquezas. ¿Te acuerdas que hablábamos de Dios o Yahweh versus Mamón? Mamón es el Dios de las riquezas. Pero, ¿alguna vez te preguntaste cuál era el Dios o la deidad demoníaca de la lujuria o de los pecados sexuales? Bueno, esta deidad se llama Lilith.
Está ahí en Isaías, después lo podemos buscar, no es el tema central acá, pero cuando nosotros estamos sirviendo a nuestros cuerpos en lujuria, en orgías, en sexo desordenado, en vida de esta forma, entonces primero estamos sirviendo al hedonismo, al yo, al ego, y estamos sirviendo a Lilith. Y esos dos servicios se los estamos presentando, estamos adorando a dioses falsos. Y lo primero y más importante que Dios nos dijo fue: no se hagan ni semejanza de mí, ni adoren a otros dioses. ¿Te das cuenta qué importante y qué profundo es esto? No solamente tiene que ver con un pecado que yo cometo puntualmente en alguna área, sino que estoy siendo en el fondo un idólatra y estoy violando el primer mandato de Dios. El primer mandato de Dios. Entonces, lo que Pedro te está diciendo en esta hora, capítulo 4, es ¿cómo quiere Dios que vivamos? Primero, vive para Dios en lugar de la carne. Segundo, deja de servir a la carne. Y esto tienes que servirte como un examen también para saber dónde estás. No, pastor, yo ya no sirvo, mi cuerpo ya no sirve a la fornicación, es asqueroso, a las orgías o a la borrachera. Muy bien, hermano, ¿estás siendo un envidioso? ¿Estás siendo uno que está generalmente en pleitos? Pero que ya no sirvo a la borrachera, ni a las orgías. ¿Te das cuenta cómo nosotros humanos tendemos a autocomplacernos incluso en estas cosas? No, yo no soy tan malo. No, yo no soy un cochino. Pero hermano, aún hay envidia, y aún hay pleitos, aún hay murmuración en tu corazón. Eres exactamente igual que los demás que están sirviendo a la carne, los demás impíos y degenerados. Por lo tanto, deja de servir a la carne es algo que es una proclama para todo aquel que ha sido regenerado. Porque jugando con estas palabras, todo aquel que no ha sido regenerado continúa siendo un degenerado. Un tercer punto que nosotros vamos a ver en esta hora, mi amado hermano, y antes de eso, Pablo también realmente replica o hace eco de las mismas cosas que Pedro está haciendo acá. Esto es tremendamente importante para la vida cristiana. Es tremendamente importante lo que es el servicio al Señor en vez del servicio al pecado y a la carne. Dice Romanos 6:13: ni presentéis los miembros de vuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre muchos muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermano, deja de presentar tus miembros para pecado, sino que ahora tienen que ser instrumentos de justicia. ¿Alguna vez leíste que nosotros somos la esposa de Cristo? ¿Alguna vez leíste que un hombre y una mujer se hacen una sola carne en el acto sexual cuando se casan, cuando se entregan el uno al otro por completo? Y eso es bueno y agradable de Dios en santidad. Pero ¿alguna vez leíste que el que se ayunta con una ramera se ha hecho un cuerpo con ella? Hermano, cuando tú estás ayuntándote con el pecado, con el deleite, con todas estas cosas, te estás haciendo uno con el pecado. Y eso es tremendo. Una sola carne con el pecado. Ahora, cuando el Señor Jesús ha ganado esta victoria a través del sufrimiento, del padecimiento, es también para dejar un camino para nosotros. Es para recordarnos, mis amados hermanos, que nosotros también podemos tener victoria a través del padecimiento. Aunque sufras, y de hecho, gracias al sufrimiento, es que muchas veces nuestras vidas cristianas son mucho más claras, mucho más diáfanas, con mucha más convicción, que cuando es una vida facilista. Te hago una consulta. ¿Cuándo se vieron más cristianos con convicción total, incluso hasta la muerte? En este tiempo, cuando vivimos un cristianismo americano, de andar con las poleritas que dicen Jesús, de decir, yo confesé a Jesús, yo hice mi oración y soy salvo.
y que hoy día el 95% por esa declaración y esa incompetencia están yéndose al infierno pensando que son cristianos, o aquellos hermanos en el primer siglo que expandieron el reino de Dios cuando vino la más cruenta persecución, cuando vino el más fuerte sufrimiento. ¿Cuál de las dos crees tú, hermano, que es lo que más afirmó la vida de un cristiano? ¿La persecución y el sufrimiento actual? ¿O la complacencia actual? ¿O lo que vino anteriormente a ellos? Hay unos memes por ahí, no sé si usted lo ha visto, que aparece en la primera parte un perro gigante con músculo y decía: los cristianos antiguamente daban sus vidas y peleaban. Y sale otro perrito así, chihuahua, chiquitito, diciendo: ay, mi hermano no me miró, me voy de la iglesia. Un poco eso pasa, hermano, cuando nosotros no hemos sido expuestos a lo que cuesta ser un discípulo de Jesús, cuando realmente no vivimos esa vida de un discípulo de Jesucristo. Entonces generalmente estamos engañados pensando que somos cristianos, pero no hemos sufrido nada, ni un poco. Hay veces que uno pensaría que nos hace falta sufrimiento, que nos hace falta persecución para que nosotros podamos afirmar nuestras convicciones cristianas. Es lamentable, pero nuestra carne muchas veces nos engaña de esa forma. Y solamente sale el espíritu a flote cuando la carne es dolida o en sufrimiento. Entonces, ¿cómo quiere Dios que vivamos? Vive para Dios en lugar de la carne. Deja de servir a la carne. Y un tercer punto que nosotros vamos a tocar en esta mañana es ultrajados pero eternamente vivos. Ultrajados pero eternamente vivos. Este pasaje también ha tenido mucha dificultad de interpretación a través de los siglos. Quiero compartir contigo nuestra interpretación a través del estudio y de todo lo que tiene que ver el contexto de lo que estamos hablando. Primera de Pedro 4, del 4 al 6, nos dice: y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Si ya te diste cuenta, ese pasaje puede tener muchas implicaciones. Queremos llevarlo a lo más claro con respecto a lo que viene el contexto de Pedro hablando. Primero, ultrajados pero eternamente vivos. Fíjate, todos estos pecados, la sensualidad, lujuria, borrachera, orgías, embriagueces y abominables idolatrías es lo que practicaban los gentiles y los impíos, y lo que practican los gentiles y los impíos. Entonces, aquí comienza la idea. Y en todo esto se sorprenden estos impíos, estos gentiles, que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y hermanos, esto es tan vigente hoy día, porque se han levantado ideologías que te atacan cuando tú no estás de acuerdo con su pecado y su disolución. Tú sabes que me refiero a los movimientos LGTBI, feministas, pedófilos y tantas otras cosas que se están levantando y se levantarán, que no solamente ellos agradan de que tú estés de acuerdo, sino que están ardientemente en contra tuya, tratando de incluso destruirte si tú no estás con ellos. Esto es la dictadura de la ideología. Y esto se ha vivido a través de todos los tiempos, porque fíjate, Pedro ya lo decía, y en todo esto, en todas estas disoluciones, en todos estos pecados, se sorprenderán o se sorprenden de que tú ya no corras con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Oye, pero Juanito, si tú antes venías y participabas con nosotros en las borracheras, ¿te acuerdas cuando nos fumábamos esos y volábamos juntos? Oye, y las orgías, y cuando íbamos con las chiquillas. Ellos sacan a colación todo lo que tú eras, porque tú eras uno de ellos, un depravado más, un impío más, pero ahora ellos se sorprenden de que tú ya no sigas esa línea, sino que ahora hay algo diferente en ti.
Hay una nueva naturaleza, tú has nacido de nuevo y ellos se sorprenden de que ya hayas dejado todo. No, yo ya no bebo, no, yo ya no voy a esas cosas, no, yo ya dejé este asunto. Yo no tengo nada que ver con eso. Primero se sorprenden, pero luego, hermano, luego los ultrajan. Y en todo esto se sorprende que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y ultrajar ahí, ese sentido es, ahora vienen por ti. Ah, ¿tú no estás más de acuerdo con esto? ¿Tú me estás condenando a mí? ¿Tú no me dejas ser homosexual? Entonces ahora yo vengo por ti. ¿Tú quieres enseñarle a tus hijos esto está mal? Yo vengo por ti. Para destruirte, para caer contra ti, para perseguirte, para que comprendas el sufrimiento que hay por tacharme o dejar de servir a la carne. Eso es lo que acontece. Y hermanos, esto no es nada nuevo bajo el sol. Cantábamos por encima del sol hace un rato atrás, pero esto que estamos viviendo hoy día, y este sufrimiento que también podemos vivir, no es nuevo, hermano. Esto ha estado desde que Adán cayó en la humanidad. Si no me crees, acompáñame por favor a Romanos. Acompáñame al libro de Romanos y voy a leer algo que va a aparecer en el diario de hoy. Romanos 1, 24 al 32. Romanos 1, 24 al 32. Dice lo siguiente, Romanos. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza. Está hablando de los impíos. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Mujeres empezaron a estar con mujeres. Eso es lesbianismo. Y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente de su extravío. Esto es homosexualismo. Y como ellos no tuvieron en bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimientos, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Esto lo escribió Pablo hace más de 2000 años. Y da la impresión de que estás leyendo el diario de hoy. El mundo no ha cambiado. Los impíos no han cambiado. Y si fueron por los cristianos antes, hermanos, irán por ti. Irán por ti. Porque ellos se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, o como decía acá, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Pero si no lo practicas, si no sirves más a tus miembros, a los miembros de muerte, si no sirves más a este pecado, entonces ellos ya no están de acuerdo contigo, ellos te aborrecerán y ellos irán por ti, irán por tu familia, irán por tus hijos. Y hermanos, esto es lo que se está viendo hoy día en todo el mundo. Nos ultrajarán, nos perseguirán, pero tenemos la victoria de que estaremos eternamente vivos en Cristo Jesús. ¿Qué pasará con ellos, con estos impíos?
Pero ellos darán cuenta de que a aquel, es Jesucristo, a quien está preparando para juzgar a vivos y a muertos. Ellos van a dar cuentas, sin duda. Un día van a salir de sus tumbas, van a ponerse delante del Rey y Soberano Jesucristo, que los va a juzgar. Abrirá los libros de las obras y el libro de la vida, pero ninguno de ellos estará en el libro de la vida, por lo tanto irán directo al infierno. Dios hará justicia con ellos. Escucha, dice, este es el versículo más difícil probablemente de entender. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Acá muchos piensan que Jesús predicó a muertos y varias cosas más literalmente en otros tiempos. Pero, ¿qué tiene que ver este versículo con todo lo que estamos hablando? Tiene que ver todo, hermano, porque entiéndolo así. Porque con este fin, ¿cuál es el fin? El fin aquí es dejar de servir a la carne y comenzar a servir a Dios. Ese es el propósito. Con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos. ¿Recuerdas quién estaba muerto? ¿No te acuerdas? Mira, déjame recordarte Efesios 2:1, la segunda parte dice: vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Te refrescó algo la memoria? Te vuelvo a preguntar, ¿quién estaba muerto? Tú, hermano. Yo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, porque con este fin de que dejaran de servir a la carne y comenzáramos a servir a Dios, fue predicado el Evangelio aún a los muertos. Nosotros estábamos muertos. Para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, ¿quién nos va a juzgar en la carne como hombres? Aquí está hablando precisamente de estos impíos que te ultrajarán. El mundo vendrá, el mundo te juzgará en la carne. ¿Y tú qué vas a hacer? Vas a sufrir, hermano, a través del sufrimiento, padecimientos, y seréis ultrajados por los gentiles, por los impíos y por los depravados, porque tú has sido librado y tú ya no haces las cosas que ellos hacían cuando las hacías con ellos. Antes se agradaban contigo. Antes eras el compadre, el amigo, el carnal, el hermano. Hoy día eres uno despreciable y digno de muerte. Para ellos. Porque ya no participas con sus pecados. Entonces, porque con este fin, que dejaran de servir a la carne y comenzaran a servir a Dios, fue predicado el Evangelio aún a los muertos, a nosotros, amados, que estábamos muertos igual que ellos en nuestros delitos y pecados, para que aunque juzgados en la carne como hombres, a través del sufrimiento, a través de la persecución, a través de que nos ultrajen, a través de que vengan por nosotros, escucha esto, vivan en espíritu conforme a la voluntad de Dios. Porque, hermano, aun si nosotros llegáramos a morir por la causa de Cristo, aun si nosotros fuéramos ultrajados, destruidos, destrozados por la causa de Cristo, nuestros cuerpos fueran juzgados por estos impíos y estos depravados, hermanos, aún nosotros podríamos mirar al cielo y podríamos decir lo mismo que dijo Esteban: veo al Hijo de Dios sentado en el trono. Y quizás también podríamos decir: no les tomes en cuenta este pecado, porque van a ser destruidos, hermanos. Entonces, habiendo dicho eso, debemos recordar que el mundo no te amará, el mundo te querrá destruir. El mundo, hermano, no ama a Cristo. Muchos dicen: si tú tan solamente fueras como Cristo, el mundo te amaría. Pero, hermano, cuando vino Cristo, el mundo lo aborreció al punto de matarlo. Si tú te pareces a Cristo, el mundo te odiará, el mundo te ultrajará, el mundo vendrá a ti, juzgará tu cuerpo. Pero, hermano, gloria a Dios si eso acontece, porque viviremos en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Tremendo.
para nuestras vidas. Me acuerdo mucho del progreso del peregrino, ya lo he comentado en otra ocasión, pero hay una cosa muy parecida a lo que está viendo este versículo. Cuenta el libro que en un momento Peregrino, ya con su armadura de cristiano, encuentra a uno llamado Fiel para seguir el camino hacia la ciudad celestial. Pero tienen que pasar por una ciudad que se llama la ciudad de la vanidad. Y en la ciudad de la vanidad estaban todos los hombres que vivían conforme a esto: borracheras, orgías, lujurias, sexualidad deformada, pecaminosidad, homosexualismo, lesbianismo y todo lo que tú puedas ver, zoofilia, cosas asquerosas, pedofilia. Todo eso pasa en la feria de las vanidades. Pero cristiano y fiel tienen que pasar por ahí. Pero como ellos ni se agradan, ni se deleitan en ninguna de esas cosas, sino que los condenan o les dicen eso es aborrecible para el Señor del cielo. Y ellos le dicen: ¿quiénes son ustedes para juzgar nuestras creencias y nuestras prácticas? Si ustedes son extranjeros y forasteros. Y los llevan ante el juez, que es un juez tremendamente malo, con un jurado tremendamente malo. Y finalmente son azotados, son heridos, y uno de ellos, Fiel, es tomado, puesto en una pira y quemado en ella. Su cuerpo fue juzgado, pero Fiel en otro tiempo era igual a ellos. Ahora ya no se complacía con ellos, ahora ya no servía a sus miembros, ahora ya no hacía lo que ellos hacían. Por lo tanto, ellos lo tomaron, lo condenaron, lo ultrajaron y lo mataron. Suena triste hasta ahí, pero la siguiente escena del libro es cuando un carro de fuego viene con ángeles y toma el espíritu de Fiel que sale de la pira humeando y va directo a la ciudad celestial. El camino para Fiel había terminado. El sufrimiento y la angustia había terminado. Ahora venía el deleite de la gloria eterna de Dios. Mi amado hermano, espero que hayas sido bendecido en este tiempo y recuerda cómo quiere Dios que vivamos como sus hijos. Vive para Dios en lugar de la carne, deja de servir a la carne y seremos ultrajados, pero eternamente vivos para la gloria de Dios. Se vienen tiempos difíciles. Es cosa de que escuches las noticias, es cosa de que veas las leyes que se están proclamando, cómo en todos los países con este asunto de la pandemia se han acelerado toda la agenda LGTBI y toda la agenda destructiva de la familia, del matrimonio, de los hijos, y todo está apuntando de que los malos somos aquellos que servimos al Dios vivo y verdadero. Vendrán por nosotros, pero no sucumbamos, porque victoria tenemos en Cristo a través del padecimiento y de su padecimiento. ¿Cómo quieres vivir estos días? ¿Cómo vas a aprovechar este tiempo que te queda en tu carne? ¿Sirviendo a Dios para su gloria? ¿O sirviéndote a ti? ¿Sirviendo al ego, al hedonismo, a Lilith, a Mamón? ¿O vas a decir como Josué: escojan ustedes qué Dios van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh? Vamos a tener un tiempo de oración. Padre Santo, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por este día. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permitas meditar en tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado en esta hora. Señor, si entre nuestros hermanos aún hay alguien que no haya conocido ni haya sido regenerado, Señor, que tu Espíritu Santo, a través del Evangelio, de saber que tú eres santo, que tú eres justo y que están condenados, necesitan a Cristo en sus vidas. Necesitan reconocer que están condenados. Necesitan ver su pestilencia condenándoles. Necesitan mirar a Cristo como el que fue crucificado y tomó nuestro lugar.
necesitan creer en Él y arrepentirse de sus pecados para ser salvos y sanos para la eternidad. Clamo para que tú hagas esta obra en cada uno de los que están mirando en este momento. Y para los que ya son salvos, Señor, da la convicción para que cuando venga el tiempo podamos hacer frente, armados, ceñidos nuestros lomos para hacer tu voluntad. Bendícenos, Señor. Guarda tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.